buenas noches. Aquí estamos con una nueva entrega de la Columna Federal, nuestra sección en donde hablamos con algún periodista, alguna periodista de alguna de las provincias de nuestro país que cada tanto nos olvidamos que somos la parte más pequeña, la ciudad de Buenos Aires es la parte más pequeña de este país. Gente, hay todo un país que nos olvidamos, ¿eh? Dicho esto, la presentamos a ella, es Teresita Frías, ella es periodista del diario Infosalta y tenemos el placer de que nos atienda a la noche, muchas gracias, encima un feriado, 2 de mayo, para conversar un poco de todo lo que estuvo sucediendo allá, empezando por algo que es muy, muy tremendo, que es la muerte de un trabajador en la Cerámica Alberdi. Cerámica Alberdi es de la propiedad de Martín Rapalini, el flamante presidente de la UIA, y hasta donde nos enteramos acá en Buenos Aires fue que el tipo falleció trabajando mientras Rapalini estaba asumiendo la presidencia de la UIA, y, como si nada, y que les dijeron a los trabajadores que tenían que seguir laburando. Contanos un poco de esto, Tere. Hola, buenas noches. Un placer estar acá en este programa. Y sí, como vos bien lo decís, ¿no? Lamentablemente, un día antes de conmemorar otro año más de la lucha de los trabajadores y de las trabajadoras, acá en Salta, lamentablemente, ¿no? Se conocía de este accidente laboral que protagonizó, lamentablemente es una víctima fatal, oriundo de Brasil, un operario que pertenecía a una empresa terciarizada donde estaba realizando tareas de mantenimiento adentro del parque industrial, como vos bien decís, en la Cerámica Alberdi. Lo insólito, no lo insólito, sino lo indignante, ¿no? Para todos sus compañeros trabajadores que estaban consternados con esta situación, que es una máquina, un molino que chupa a la víctima. Y bueno, ¿no? Termina con este desenlace fatal, y era que entre medio de las tareas del CIF, que es el Cuerpo de Investigaciones Fiscales de acá de la provincia de Salta, el ida y vuelta de todo lo que significa un accidente de esta índole, lo que les decían desde adentro de la cerámica a los propios compañeros que estaban choqueados con lo que estaba sucediendo era que sigan trabajando, ¿no? Y cabe resaltar que el cuerpo estuvo 6 horas adentro de la cerámica. Y bueno, obviamente ante esta situación se levantaron y comenzaron a manifestarse afuera, llamaron a los medios de comunicación, los propios compañeros de esta víctima fatal, ¿no? Para noticiar a los medios de comunicación y para contar lo que les estaban obligando, los querían obligar a que sigan trabajando, ¿no? Y volvemos a lo que decíamos, lo que se dice siempre, ¿no? Y que por ahí queda como hasta como una muletilla o como algo así muy, muy trillado, pero es que somos un número para los patrones, ¿no? Para la patronal. Y quedó muy evidenciado antes de ayer, sí. Lamentablemente, ¿no? Tere, luego de esto y de la manifestación de los trabajadores y que los medios tomaran esta terrible noticia, salieron ya sea de Alberdi a decir algo, Rapalini salió a comunicar algo o nada. Hasta el momento, las últimas informaciones que manejamos es que no salió ninguna cara visible de la empresa para desmentir o explicar por qué de esta decisión que estaban tomando, ¿no? Que era obligar a los trabajadores a que continúen con las tareas mientras tenían un cuerpo en un conducto, en un molino, ¿no? Es como muy fuerte, ¿no? Saber que tu compañero con el que estuviste hablando o una persona claro, con la que la viste durante el día de pronto está muerta y te dicen a vos desde de tus jefes que sigas trabajando, ¿no? Bueno, no dieron ningún tipo de explicación. Sí, no, es terrible. Quiero volver a la figura de Martín Rapalini por algo que habíamos estado conversando, que yo no sabía en absoluto, que es que está vinculado con Highland Davis, partícipe de lo que fue la criptoestafa Libra. Exactamente, sí. Esto sucedió en el mes de noviembre. Lo damos a conocer desde el diario Infosalta y luego se hacen eco otros portales de noticias y también esto a nivel nacional. Y es porque, bueno, llamaba la atención cuando empiezan con quién era Highland Davis sí. Y cuál era la figura, ¿no? Y qué es lo que quería hacer en la Argentina. Y bueno, empezaron a mostrar los egresos, los ingresos al país y así a otras provincias. Y entre esas provincias figura la provincia de Salta, ¿no? Donde él, bueno,
viene en el mes de noviembre, supuestamente a buscar inversores, también a presentar este emprendimiento, este negocio, ¿no? Muy, muy llamativo que tenía en su momento, y bueno, que ahora ya quedó evidenciado que era una criptoestafa. Y bueno, y el avión que él utiliza para venir, ¿no? Sí. Es justamente el avión privado de la familia de la Cerámica Alberdi, ¿no? O sea, del dueño de la Cerámica Alberdi. Se lo vinculó desde el primer momento justamente por esto, ¿no? Se trató de buscar algún tipo de palabra, ¿no? Por parte de los dueños de la Cerámica Alberdi, a ver qué tenían para decir respecto a esto. Si bien, bueno, puede ser que les hayan prestado el avión, o sea, ya empieza como todo un abanico de suspicacias y especulaciones que tendría que ver, cuál es la conexión que tienen con Davis, la gente de la Cerámica Alberdi. Bueno, hasta el momento no se logró absolutamente nada, ¿no? No se tuvo la palabra de esta familia santafesina, ¿no? Me quedo pensando sobre lo que es el caso Libra y bueno, recordando que hace unos días el jefe de ministros, Guillermo Francos, estuvo siendo interpelado en el Congreso. Ahora próximamente se tienen que presentar Mariano Cunio Libarona, el ministro de Justicia, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Esto allá en Salta, cuando surge todo el tema de la criptoestafa, esto que salpica a Milei, incluso hasta Adorni llega, ¿cómo impactó esta noticia allá? ¿Se hicieron eco? ¿Qué pasó? Sí, la verdad que se hicieron eco muchos medios de comunicación, ya te digo, ahí comenzaron a escudriñar y comenzamos desde nuestro portal y con otros periodistas también a empezar a ver, ¿no? Quién era este personaje que aparecía de pronto escrachando al presidente de la nación y demás, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que yo creo que golpeó fuerte a la figura del presidente, ¿no? Este escándalo, sobre todo en Salta, ¿no? Claro. Que Salta ya venía como muy descreído de los políticos y demás, y tenían cierta esperanza en Javier Milei, en la Libertad Avanza, y eso se vio reflejado en las elecciones, ¿no? Salta fue una de las provincias que le dio su apoyo fuerte al gobierno de Javier Milei, ¿no? Al que hoy es gobierno. Se puede ver que la imagen de Javier Milei estaría por lo menos en descenso acá en la provincia de Salta, y esto se ve también reflejado con los y las candidatas que tienen ahora. Nosotros el 11 de mayo ya tenemos las elecciones. Dicho sea de paso, no vamos a tener paso. Se puede ver que hay mucho descreimiento en el electorado ya con la figura de la gente de la Libertad Avanza, y en el medio, además, después de la criptoestafa y todo esto que golpeó fuerte, bueno, al gobierno de Javier Milei, también acá en Salta, lo que hay es un quiebre, ¿no? En el Partido de la Libertad Avanza se separaron y de pronto salía una candidata que estaba escrachando a la diputada nacional Emilia Orozco, que se llama Alba Quintar, que dicho sea de paso, su hermano es el diputado por Jujuy, diputado nacional, Manuel Quintar, que tiene un vínculo fuerte con esta joven abogada, escrachando ella en las redes sociales que le prohibían el ingreso a los eventos que tenían que ver con la Libertad Avanza, cuando venían dirigentes, por ejemplo, Karina Milei, Martín Menem, hacer todos sus eventos, ¿no? Que tienen que ver con el partido. Bueno, a ellos les prohibieron el ingreso. Entonces, ¿qué pasó? Se divide la Libertad Avanza acá en Salta. Entonces hay dos partidos libertarios. Entonces todo esto que te estoy contando, todas estas comidillas, también el electorado salteño está ya atento, descreído, molesto, ¿no? Porque dicen, es más de lo mismo. Claro. Nos vendieron un buzón como que era todo nuevo, con todas estas cuestiones que tenían que ver con la cero casta, y de pronto acá en Salta incorporan a la casta más casta, por ejemplo, Juan Carlos Romero, ¿no? Que vivió de la casta, nació de la política y vive y es abuelo, y todos sus hijos son políticos y son multimillonarios, son dueños de prácticamente todo Salta. Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Teresita Frías, ella es periodista de InfoSalta. Justo me hace el pie para entrar a lo que es las elecciones. Recordemos que el domingo próximo Salta tiene elecciones legislativas. Tere, hay, al menos lo que se aprecia desde acá, mucho ruido en estas elecciones en Salta. Un poco lo que hemos conversado y lo que se recopila desde acá de Buenos Aires. Ricardo Serra denunciando que la maestra, también diputada, Nancy Jaime, discúlpame, tengo acá, no me entiendo mi propia letra, le roba la lista para la cual se va a postular
Por un lado escuchamos eso, que te voy a pedir que me expliques cómo es que le robó la lista, y incluso llegan hasta denuncias de parte de Laura Cartuccia por Daniel Sansone, diputado de mandato cumplido, por acoso. A donde quiero ir, unas elecciones en donde se están tirando con de todo. Sí, sí, pero lamentablemente, yo siempre lo digo, ¿no? Ya se vio en las elecciones pasadas, o sea, es un vale todo, acá no importa absolutamente nada más que ganar a costa de lo que sea. Daniel Sansone, que es un empresario muy reconocido en Salta, vamos a empezar por la denuncia de la diputada Laura Cartuccia. Sí. Bueno, él es un empresario muy reconocido en Salta, que vende materiales de construcción y además en el medio, como hacen todo, yo no sé cómo será en Buenos Aires, creo que es lo mismo, pero acá en el norte, sí, lo que estilan ahora los políticos, además de, bueno, de pagar influencers y todas estas cuestiones de la nueva digitalidad, lo que hacen también es comprar medios de comunicación, ¿no? Bueno, sí, acá sucede. Romero con el diario El Tribuno, ¿no? O sea, ustedes quieren saber qué dice Romero, lean el diario El Tribuno, que es un medio súper hegemónico, o vean Canal 11 Salta, entonces ahí ya más o menos como que van viendo, y hacen eso. Hay otros empresarios, por ejemplo, Daniel Sansone, diputado mandato cumplido, que bueno, que él tiene un medio de comunicación que es la Radio Infinito. Entonces también juega un poco, ¿no? La desigualdad que hay, ¿no? En cuanto a lo que denuncia, me parece muy, muy certero, ¿no? Esta diputada que te puede gustar, no te puede gustar, puede estar, digamos, en su misma línea de militancia o no, pero más allá de eso, la violencia comunicacional, la violencia política existe. La violencia de género, la violencia simbólica, y sobre todo en Salta, que es una de las provincias donde siempre estamos contando femicidios, violencia de género, y es una de las provincias con los índices más altos. Entonces, yo creo que no hay que dejar pasar por alto, ¿no? Estas denuncias, porque justamente están en desigualdad de condiciones, más allá que ustedes me digan, bueno, es una diputada, no, pero él tiene un medio de comunicación sí, claro, masivo, donde utiliza, y que dicho sea de paso ya fue denunciado por la senadora de Rosario de Lerma, también por violencia mediática, ¿no? O sea, él utiliza las herramientas que tiene, en este caso su radio, y a sus periodistas, para hacer lo que se hacía y lo que conocimos nosotros a nivel nacional, lo que hicieron, digamos, de manera tan descarada e impune con Cristina Fernández, ¿no? Que le ponían apodos y demás. Bueno, eso también sucede, y sucedió en las elecciones pasadas con la exintendenta por la capital salteña, Betina Romero. O sea, esto de la violencia mediática y el que se gana como a toda costa, digamos, como sea, se lo hace lamentablemente en Salta, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, respondiendo a tu pregunta de Nancy Jaime, ella es diputada por el departamento de Metanes, al sur de Salta queda Metán, a 200 kilómetros de la capital salteña. Y bueno, lo que se denuncia en el Tribunal Electoral, quien denuncia puntualmente es Ricardo Serrano, un dirigente de Pares, que ya desde hace muchísimos años se lo conoce a él en la militancia, en este partido, es que le roba la lista, le roba directamente todo lo que tiene que ver con el armado de su lista, se queda esta diputada. Es algo insólito, ¿no? Él lo que manifiesta es que esta diputada, y bueno, y como todo el mundo lo conoce, Nancy Jaime, ella comenzó su militancia en el Partido de la Victoria, ya haciendo algunas cuestiones bastante cuestionables, cuando utilizaba a trabajadores precarizados para que voten a una de las figuras que ella acompañaba en ese momento, que es la senadora Nora Jiménez, senadora nacional. Senadores legendarios que tiene la provincia de Salta y que también tienen que ver, me parece, con el descontento del electorado salteño, son esa gente que llega a un cargo y no se va más. Sí. Pero bueno, más allá de eso, ella de pronto ya no es del PB, sino de Pares, y cuando este dirigente va a presentar, digamos, lo último, la última instancia de sus listas, va a chequear ya que todo esté bien para poder entrar y sacarse la foto y hacer todo lo que todos conocen, se da con que no hay nada cargado, o sea, no hay nada en la base de datos que tenga el nombre de Ricardo Serrano. Muy por el contrario, quien aparece es Nancy Jaime, y bueno, y su gente, ¿no?
Se buscó la palabra de esta diputada. Sí. También tengamos en cuenta ella es diputada, entonces volvemos a esto de la desigualdad, ¿no? De condiciones. Se buscó su palabra, no quiere dar explicaciones al respecto. Siempre salen con lo mismo, ¿no? Sobre todo en este momento, que bueno, que siempre lo que dicen es que son ataques propios del momento y del contexto electoral que estamos viviendo, ¿no? Así que mucho no dijo. Y va a quedar lamentablemente, me parece, como una noticia más, ¿no? De los casos estos de corrupción que se gana como sea. Quizás es un poco inocente la pregunta, pero pienso, ¿no se le puede dar curso a la justicia electoral para que intervenga? Sí, de hecho, es que eso es lo que denuncia Serrano en varios medios de comunicación, que él ya presentó las denuncias, que él lo que quiere es simplemente incluso, o sea, ya directamente lo que pide es que esta mujer salga en los medios de comunicación, que explique, ya ni siquiera él, que explique y que pida perdón. O sea, es lo que ya está tan descreído hasta esta gente, que lo que pide es eso, ¿no? Que vaya a los medios de comunicación y que diga, bueno, sí, yo me quedé con tu lista, te pido perdón. Denunció en el Tribunal Electoral, pero bueno, no tuvo respuesta, ¿no? Tere, hablando de la justicia, te llevo por otro lado, esta vez me vengo para estos pagos, que es por un fallo de la Corte Suprema Nacional, en el cual encuentran a Jorge Prado, ex intendente de Aguaray, como culpable del robo de 228 caños del gasoducto noreste. ¿Nos puedes contar un poco de este caso? Bueno, es uno de los hechos de corrupción más grandes que hay en la provincia de Salta, ¿no? Un caso sin precedente que afortunadamente la justicia federal ratifica esta condena, pero bueno, muchos sienten que, y sobre todo en el norte de la provincia, ¿no? Donde la población, las comunidades son muy golpeadas, muy vulnerables, ¿no? Lamentablemente hay comunidades que no tienen agua, ¿no? Algo tan básico que, bueno, por ahí ustedes que están en capital dicen, che, no tienen agua, no tienen agua, ¿no? Luz, servicios tan básicos y tan necesarios, bueno, ellos no lo tienen, entonces de pronto que lo condenen por 6 años de prisión, les parece poco, ¿no? Pero efectivamente, es como vos bien decís, la Corte se expidió y ratificó esta sentencia. Él es un ex intendente. Hay muchos otros intendentes que están siendo investigados y me parece que merece destacar que cuando cuando asume el gobierno, la gobernación, Gustavo Sáenz comenzó como en cierta forma a mover, ¿no? Y empezaron a investigar a varios intendentes y entre esos estaba este intendente Prado y fue condenado, ¿no? Por 6 años de prisión. Por lo que me decís, entiendo que no es algo común que hayan condenas sobre malversación de fondos públicos por parte de los políticos. La condena en sí, de este caso en particular, que es uno de los hechos de corrupción más grandes, porque estamos hablando de un desfalco de 2.000 millones de pesos, claro, ¿no? Sí, sí, o sea, es un hecho sin precedentes en la provincia. Pero hay otros funcionarios que fueron condenados, ¿no? Por ejemplo, el ex intendente de Iruya también fue condenado por malversación de fondos y así hay muchos funcionarios y exfuncionarios que están siendo y que fueron investigados en su momento. Por eso me parece importante también destacar que cuando asume Sáenz, la gobernación comienza, ¿no? Como a moverse, muchas cosas ni siquiera se hablaban, ¿no? Eran como, formaban parte del folclore de la provincia, pero no había como de pronto una justicia que investigue. Se está haciendo y yo celebro que sea así, ¿no? Porque de pronto seas propio, ¿no? En el gobierno me parece que está bueno esto, ¿no? De que se empiece a investigar y que se condene sobre todo, porque muchas veces pasa de que empiezan una investigación, pasan años, ¿no? Porque los tiempos de la justicia nunca son los mismos que los nuestros, y de pronto quedan en eso, ¿no? Y dicen, bueno, sí, hay una elevación a juicio y vamos nosotros quienes hacemos judiciales a preguntar y preguntamos por determinado caso y lo que te responden es, sí, está elevado a juicio, pero no tiene fecha. En este caso, con este intendente, con el ex intendente de Iruya, además de haber pasado ya una instancia de juicio, también se pudo conocer, bueno, una condena, ¿no? Además, por ejemplo, también hay intendentes, ¿no? Que hoy están en la gestión, que están condenados, que atravesaron un juicio, condenados por violencia de género, que me parece que es un dato bastante importante. Por ejemplo, el intendente de El Quebradal, Rolando Rojas,
que él ya asumió siendo bastante cuestionado, ¿no? Siempre él usó la fuerza para apretar periodistas, para mandar a su gente, ¿no? Sin ningún tipo de tapujos, por decirlo así, ¿no? Mandar a su gente a que aprieten a periodistas a punta de pistola. Sí, punta de pistola, claro. O sea, su hijo golpeó a periodistas y que también atravesaron juicios, ¿no? Y no contento con todo eso, además se conoció de que golpeaba de una manera brutal a su ex mujer, ¿no? Y bueno, y por eso fue condenado, si bien lamentablemente, no, y digo lamentablemente, justamente vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque Salta es una provincia donde tenemos altos índices en violencia de género, en femicidios, fue condenado, pero bueno, con una pena mínima, ¿no? Claro. Sigue en la gestión aún, ¿no? Tere, la última, y no te molestamos más teniendo en cuenta la hora y que es un feriado, y te agradecemos nuevamente por tu tiempo. Le recordamos a la audiencia, estamos hablando con Teresita Frías, ella es periodista de InfoSalta. Quería que hablemos un poquito de Aguas Blancas. Recordemos, Aguas Blancas, localidad de Salta, en donde el 18 de diciembre del año pasado fue asesinado Fernando Gómez, un trabajador por parte de las fuerzas. La región fue intervenida, recordaremos acá aquellos 200 metros de vallado que se habían propuesto por la frontera, y se extendió el periodo de intervención hasta el 10 de diciembre del año 2027. Tere, ¿cuál es la situación que se está atravesando? ¿Cómo está viviendo la gente esto? Bueno, la verdad que cuando vos charlas con los pobladores de Aguas Blancas, dicen que, o sea, literalmente lo que ellos tenés que es gastar dinero, ¿no? Porque es un alambrado de 200 metros y la frontera es permeable, ¿no? Como sabemos. Además, si quieren pasar la droga, te puedo asegurar que no la pasan por el alambrado, claro, sí. Claro, por la parte terrestre, te la pueden pasar por hasta por helicóptero y demás, pero bueno, sacando este dato, te cuento que antes de ayer el gobernador Gustavo Sáenz se reunió con Luis Petri y ya nos ratificaron de que van a enviar el 6 de mayo, estarían llegando ya las tropas, no van a militarizar toda esta zona, lo que es la zona de Tartagal, Embarcación, Aguas Blancas, la van a militarizar. Y hay un dato que me parece importante resaltar, ellos están dispuestos a detener a quien sea, o sea, si sos sospechoso, ya lo que antes se decía portación de rostro, te detienen. Y hay algo que me parece importante, además también resaltar, es que Luis Petri decía, ¿no?, en sus declaraciones que antes no se hacía esto, pero por una cuestión ideológica, ¿no? Él resaltó eso, que antes podían también hacerlo, poder detenerte, si ameritaba, si consideraba la Fuerza Federal que vos eras sospechoso por tal o cual cosa, pero no se lo hacía por una cuestión ideológica. Ellos ahora lo van a implementar, ¿no? Esto es en el marco del operativo Roca, dentro del Temes, y bueno, y como vos bien decís, va a seguir intervenida esta zona de frontera, y hay algo que siempre dicen los concejales, por ejemplo, de Embarcación, de Aguas Blancas sobre todo, es que ellos pedían desde hace mucho ya que se regularice esta zona de frontera, porque hay muchísimos trabajadores eventuales, trabajadores de frontera, mal llamados bagalleros, ¿no? Que se habla tanto del bagallero con mucho, así de una manera muy peyorativa. Esa mirada peyorativa después se trasluce en que vienen 5 gendarmes y te matan a una persona, como fue el caso de Fernando Gómez, ¿no? Y que estos gendarmes ahora están imputados por este homicidio, ¿no? Pero bueno, estos trabajadores necesitan tener como algo en orden, ¿no? Porque tienen que vivir, básicamente, ¿no? Y de eso viven. Y no es mucho lo que ellos pueden recaudar por día. Y además quienes conocen esa zona saben que es muy peligroso porque ellos tienen que pasar en gomones, con las mochilas, con muchísimos kilos de mercadería, ¿no? Tienen que arriesgar su vida constantemente y muchas veces por muy poco dinero, ¿no? Claro. Entonces se necesitaba una regulación. El Consejo Deliberante de Aguas Blancas, sobre todo, ya la pedía hace muchísimo tiempo. Ellos lo que planteaban más o menos es que se haga como lo que pasó en Ciudad del Este,
que haya un ordenamiento, ¿no? Sí. Fronterizo, pero bueno, no hubo voluntad política para esto. Ahora vienen con todo el plan Güemes, con toda esta cuestión, y para muchos en esa zona les parece más de lo mismo, ¿no? Les parece toda una puesta en escena y que realmente no saben si va a combatir a ciencia cierta el narcotráfico, ¿no? Esto ya lo quería implementar, perdón, Patricia Bullrich cuando estaba con Mauricio Macri. No tuvo suerte, no tuvo el acompañamiento en ese momento del expresidente Macri, y bueno, ahora no lo pudo hacer gracias al gobierno de Milei. Tere, es un supuesto lo que te voy a preguntar, y sé que no está bien preguntar sobre supuestos, pero estabas comentando el envío de militares por parte de la Fuerza Nacional, del Ministerio, perdón, de Defensa Nacional, a esa región de frontera. El supuesto se viene mencionando mucho, hay muchas denuncias, muchos comunicados en los cuales se está hablando que habría una intención de parte del gobierno de empezar a poner a las fuerzas militares no puertas para afuera, sino puertas para adentro. El supuesto ¿habría algún temor que con el hecho de que es toda zona fronteriza, lo que comentabas, Aguas Blancas, Tartagal y demás departamentos cercanos, que quizás pueda ser un ensayo para decir, bueno, frontera para afuera, pero frontera para adentro también, o no hay posibilidad de que sucediera algo así, de que patrullaran los militares de repente? Mira, la verdad que en este contexto, con esta ministra de Seguridad, yo creo que se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Ya te digo, declaraciones de Luis Petri Sí. en estos días, antes de la reunión con Gustavo Sáenz, fueron contundentes, ¿no? Yo creo que ahí ya uno tiene que hacer hasta una lectura, ¿no? De lo que dijo Luis Petri. Él fue contundente, él dijo, esto no se hacía antes, si bien ya estaba escrito, pero no se hacía antes por una cuestión ideológica, ¿no? Capaz que esa cuestión ideológica tenía que ver mucho más con los derechos humanos, con los derechos fronterizos de las personas que transitan. O sea, tengamos en cuenta que esa frontera, durante un día, pasa muchísima gente, ¿no? Vía terrestre también, les guste o no les guste, hay que mencionarlo, vía aérea para tirar algunas cositas en algunos lugares donde no están los militares o donde no quieren estar, ¿no? Mira, te hago un paréntesis, nos tocó un datito de color, por decirlo así, cubrir. Después de todo esto imponente, cuando vino la primera vez Patricia Bullrich y presentaron el plan Güemes y demás, pasaron 2 horas, ¿no? Y había un tremendo conflicto con los bagalleros, también corridas y demás. No estaba prefectura. Entonces, ¿qué dijeron la gente de que vive ahí alrededor de la frontera? Bueno, esto es más de lo mismo, es mentira, ¿no? Es toda una puesta en escena. Entonces, si vos hoy me preguntás, hablando en un supuesto, si podía pasar esto, yo creo que las declaraciones de Luis Petri fueron contundentes, ¿no? Él habló de una cuestión ideológica, mirá vos, ¿no? Ya no se ampararon ni en el derecho ni nada, ¿no? Ellos hablan de una cuestión ideológica. Sí, no, ni la Constitución, sí. Desde hace un par de años, 2 años, venimos, yo creo que un poco más, ¿no? Ya se lo viene instalando, pero digo, desde que ellos ya están en la gestión y que ya aspiraban, ¿no? Fuerte, a la presidencia, yo creo que ya se viene instalando esta cuestión ideológica de la que habla Luis Petri, ¿no? Que no fue específico qué ideología, qué cosa, pero ya él habló de una cuestión ideológica, ¿no? Entonces yo creo que todo puede pasar en este universo que hoy estamos atravesando. Tere, la última ahora sí, y quizás de color, pero es uno de los acontecimientos más importantes, me atrevería a decir, del mundo, el fallecimiento de Jorge Bergoglio, también conocido como el Papa Francisco. Cómo se vivió en la provincia, cómo se lo sentía al Papa allá, no sé si me querés dar alguna lectura personal incluso también sobre la figura de Francisco. Bueno, yo creo que la figura de Francisco atravesó, primero que acá en Salta sí se sintió bastante, se sintió el duelo, ¿no? Ese dolor cuando vos ibas y hacías el día a día de estos días que habían decretado también en la provincia duelo. Entonces se sentía, ¿por qué? Porque Salta es extremadamente católica, ¿no? Es una de las provincias que tiene, en septiembre tienen la festividad del Señor y la Virgen del Milagro, pero en otros meses, en distintas localidades hay festividades, obviamente en menor escala, con menor gente,
pero de distintos santos, ¿no? Es extremadamente católica, muy conservadora esta provincia, entonces sí pegó fuerte la muerte de Francisco, ¿no? Y bueno, se sintió muchísimo. Y yo creo que Francisco, si vos me preguntas ya una mirada un poco más personal, Francisco creo que llegó inclusive a quienes no profesamos la fe católica, ¿no? Puedo ser autorreferencial. Nos tocó porque él ya hablaba de esto del amor al otro, ¿no? De esto que por ahí quienes creemos en una patria nacional, popular y más justa, hablamos de que la patria es el otro. Entonces yo creo que Francisco él lo hacía, ¿no? Lo materializaba. Papa, nunca ibas a pensar que te podía hablar de la inclusión verdadera, ¿no? Claro. De que no era quien para excluir a las personas de las disidentes o demás, ¿no? O sea, él era amor y reunión, y me parece que esto también se reflejó mucho en la provincia, ya te digo. Y como un dato de color, o sea, esto ya es como, sí, un chisme, hasta por decirlo en cierta forma, fue que Carnielo, que es el arzobispo de la provincia, bastante repudiado en redes sociales, porque bueno, cuando van los periodistas a buscar las palabras de él, ¿no? Inmediatamente de que se conoce la muerte de Francisco, él destrata de una manera tremenda, y está registrado, ¿no? Documentado, digamos así, en las redes sociales, destrata de una manera a la única periodista mujer que le hacía preguntas, ¿no? Con los varones actuaba de una manera y con la colega Violeta Gil de FM Aries actuaba de otra totalmente distinta, ¿no? Bastante odioso, bastante chocante en el tema de sus respuestas. Y me parece que tiene que ver también con la ideología de el monseñor Carnielo, ¿no? Cuando la periodista hablaba y le estaba haciendo la introducción a la pregunta y le estaba diciendo de que el Papa Francisco era reconocido a nivel mundial por el Papa que revolucionó a la Iglesia Católica, esa palabra revolución a Carnielo no le gustó. Y yo creo que tiene que ver también por su mirada ultra conservadora, ¿no? Carnielo es del otro bando, digamos, de Francisco, ¿no? Entonces eso también se vio reflejado y quedó documentado en videos que empezaron a circular por redes sociales. Tere, ahora sí, no te molesto más, siendo las 11 menos 20 de la noche, agradeciéndote de todo corazón por todo esto que nos estás contando. Bueno, vamos a estar en comunicación, igual vamos a estar charlando, nos vas a contar en un futuro próximo cómo fueron las elecciones también, vamos a estar charlando. Era Teresita Frías con quien estábamos hablando del medio Infosalta. Le agradecemos mucho de haber estado con nosotros. Muchas gracias. Un beso grande. Y así llegamos a otra entrega de nuestra sección Columna Federal. Estén atentos que van a haber novedades y vamos a continuar charlando sobre qué es lo que se vive en nuestra queridísima y amada República Argentina. Un beso grande a todos y que estén muy bien. Chau, chau.